y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueño que no se volvieran donde Herodes, se retiraron por otro camino. Esta es la información que tenemos acerca de estos personajes que dentro de unos días se va a estar recordando, y pues nosotros tenemos por qué no recordarles si son bastante interesantes. Han hecho, hoy estamos en el primer domingo de este año. Estamos presentando este primer domingo, estamos presentando este año. Dice que lo que comienza bien, termina bien. Es un domingo donde tenemos la oportunidad de empezar a hacer las cosas diferentes. Y recordemos que no es el año el que tiene que cambiar, sino nosotros. El año va a seguir siendo igual. Lo que debemos cambiar somos nosotros, somos los que tenemos que cambiar para mejorar. Ahora, centrándome en estos personajes, dice que la palabra magos, la Biblia dice magos, pero no es el mago que ahora mismo la connotación le damos a lo que es mago, ¿no? Que es el que saca un conejo del sombrero, de la chistera, ¿no? El que hace trucos de magia, que dicen que el mago nunca revela su secreto, que usa espejos, que usa una señorita muy elegante, muy guapa para entretener mientras hace el truco por otro lado. No se está hablando de que estas personas eran magos de eso, ¿no? Esta palabra mago pues ha hecho, durante el tiempo ha tenido 3 cambios significativos para hasta llegar al español. Proviene del idioma persa, de la palabra magus, así lo pronunciaba, como cuando los persas pronunciaban esta palabra de una manera diferente. Ese es el primer origen etimológico de la palabra, que significa realmente, para los persas significa sacerdote. Lo que querían decir era sacerdote, la palabra sacerdote, no lo que pensamos ahora cuando hablamos de mago, que podemos entender nosotros como magos, sino que ellos le daban la connotación sacerdote. Luego cambió al griego, o sea, al griego también la adoptó y ya pasó a ser como magos, como posiblemente lo digamos en español, que se refería también a la casta de sacerdotes que había en esa época. Cuando hablaban en griego de magos, se estaban refiriendo a una casta de sacerdotes babilónicos, persas, que estudiaban las estrellas, una especie de astrónomos. Eran especies de astrónomos, ¿verdad? Astrólogos, astrónomos, que miraban las estrellas, lo que viene a ser hoy los científicos que están en los telescopios mirando. Y yo quiero que veamos el significado, porque el libro de Salmos, capítulo 19:1, dice lo siguiente, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si alguien quiere buscar a Dios, si alguien quiere comprender a Dios, si alguien quiere ver las señales de Dios, el Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Estos sacerdotes o personas que estudiaban y buscaban a Dios a través de mirar hacia el cielo, entendían perfectamente esta palabra, entendían perfectamente que ellos tenían un deseo inmenso de conseguir a Dios. Eran personas sabias, eran personas que habían dedicado su vida en entender, en buscar a Dios, y habían entendido lo que dice el Salmo 19:1, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Dios dice en la palabra en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Estas personas estaban buscando, estaban deseando, de generación en generación. Sabían que había una señal, que tenía que aparecer la estrella, una señal que anunciaba el nacimiento, como ellos dijeron, del rey de los judíos, del Salvador. Y en cuanto vieron la estrella, el tiempo de la estrella, ellos se vinieron. El sentido original de esta palabra hace referencia a, como ya le dije, a sacerdotes persas o medo, y en términos más generalizados a una clase de sacerdote que buscaba a Dios, que no tenía ídolos paganos, que no tenían
adoraciones a ídolos paganos, no participaban en sacrificios humanos, nada de eso. Ellos decían y hablaban de un Dios único, del Dios de los cielos, del Dios creador, y intentaban conocerlo. Todavía no lo conocían, pero sabían que en algún momento iba a aparecer. Así que cuando nace Jesús, ellos ven en el oriente, estando en el oriente, que habla para los judíos, la zona de oriente es Arabia, Persia o Caldea, depende de la época, lo que sería hoy Irán, ¿no? De esta zona, Arabia Saudita, Irán, esta zona es la que viene a ser el oriente para Belén en ese momento. Y cuando nosotros vemos que hay unas personas que vienen, ¿y de dónde le han puesto la palabra reyes? Porque la Biblia habla de magos. Sin embargo, indagando un poco más, se llegó a entender en libros de historia que estos personajes, el modo en que se presentan en Jerusalén y son recibidos en el palacio de Herodes, que cuando dicen una palabra Herodes se turba, da a entender que era una comitiva real, que no eran cualquier persona, porque a tu país llega ahora aquí alguien, no lo va a recibir el rey directamente, si no es un jefe de estado, sino también es un rey, y en ese momento pues no marcaba la diferencia. Y esto concuerda con lo que dice el Salmo 72:10. Mire lo que dice el Salmo 72:10, dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Ya estaba profetizado en el Salmo 72:10 de que los reyes del oriente iban a venir, reyes, habla en plural, y le iban a ofrecer regalos al Hijo de Dios. Eso está en Salmo 72, capítulo 10. ¿Cuántos eran y qué nombre tenían? Ahí sí que de verdad se deduce por la cantidad de regalos que se ofrece, que eran 3, por la cantidad de regalos. Sin embargo, no hay una razón específica, y acerca de los nombres, pues ya es algo más cultural, algo de transmisión, en el cual le pusieron estos 3 nombres que hasta ahora y hasta el día de hoy se les nombra. Pero lo importante es que entendamos que eran gente de Dios, eran personas que buscaban a Dios, eran personas que querían encontrar a Dios. Y se cumple cuando dice que cuando tú quieres buscar, encuentra, dice la Biblia. Dice: me buscaréis, dice Jeremías, y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Ellos no tenían Biblias como las que tenemos nosotros ahora, no tenían servicio los domingos, sino que tenían que mantener una fe y buscando algo que ellos todavía no sabían si existía, no sabían si aún conocía. Sin embargo, su fe estaba puesta de que en cualquier momento iba a aparecer, y estaban pendientes, y eran personas buenas de Dios, sabias, estudiadas. Y cuando nosotros vemos esto, podemos entender que la ciencia no está peleada con Dios. La ciencia lo que hace es corroborar la palabra de Dios, corroborar las cosas que Dios dice. En el discipulado que tenemos nosotros aquí en la congregación, que lo hemos parado por el tema del COVID, pues hablamos acerca de cómo se confirma la palabra de Dios a través de cada capítulo de la ciencia, de esta gente que eran estudiosos, que eran sabios. ¿Y qué ofrecieron estos reyes? Vamos a hablar de los regalos que ofrecieron. ¿Qué fue lo primero que ofrecieron? Vamos a ver, ayúdenme. Oro fue lo primero, ¿verdad? En el orden en el que lo dice la Biblia, que dice que ellos ofrecieron oro. Mire, lo leo, voy aquí a Mateo, dice: abrieron luego sus cofres y ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Tenía un significado. El oro, el incienso y la mirra, esos regalos como tal sí que eran valiosos. El oro pues es valioso en cualquier época de la historia, ha sido valioso. Sin embargo, la mirra y el incienso también eran valiosos en esos momentos. De hecho, los mercaderes egipcios cargaban barcos y barcos, y los países que tenían la suerte de tener esta resina, que era una resina así tipo caucho que sacan de los árboles, pues era como los países petroleros de hoy en día, ¿no? Los que podían producir el incienso y la mirra eran específicamente como los países petroleros, se usaban, tenían mucho uso, ya lo vamos a ver, pero vamos a hablar del oro. El oro es el primer regalo que le dan, el metal preciado que sirve para reconocer, y quiero que entiendan esto, la realeza y la grandeza. Normalmente cuando se entrega un regalo de oro, un cofre de oro, se está reconociendo, y era el regalo que solían llevar los reyes a otros reyes súbditos, ¿no?
cuando había un imperio muy fuerte y habían reyes pequeños que no querían que se los consumieran o que los reyes le atacaran, solían presentarse ante el monarca más fuerte, más grande, reconocerle con un regalo de oro, ¿verdad? Y recordamos en Primera de Reyes 10:10 que la reina de Saba vino a traerle un regalo a Salomón. Dijo, luego dio ella al rey 120 talentos de oro. Esta mujer vino a traerle un regalo de oro. Así que el simple hecho de que le da un regalo de oro a un niño que está naciendo, a un niño que ni siquiera tiene una genealogía, a un niño que no tiene sangre azul, un niño que no es hijo de alguien tan interesante, es un niño de un carpintero, y que esta gente sabia, científicos de la época, se muevan desde tan lejos, atravesando el desierto, y les llevan un regalo, y lo primero que le presenta es un oro, donde ellos demuestran que es un rey, donde le están diciendo, pues, estamos reconociéndote no solamente como un rey, sino como nuestro rey, nos sujetamos, te damos esto, estamos bajo sujeción de este niño. Lo otro que le regalaron fue el incienso, ¿verdad? En la Biblia, para la cultura hebrea, significa el incienso, si lo leemos en el libro de Levítico, era para ofrecérselo solamente a Dios. El incienso era un perfume muy caro en esa época, que llegaban y cuando lo encendían y lo encendían y lo ponían a oler, era para reconocer la presencia de Dios. Así que cada uno de los regalos que estos magos o estos 3 sabios o 4, no sabemos cuántos eran, representan lo que este niño daba. Así que cuando vuelvan a escuchar acerca de reyes, podamos entender lo que significaba realmente lo que ellos estaban haciendo. Se movieron desde muy lejos y mira que tenían que pasar un desierto peligroso, por lo cual se deduce que tampoco vinieron solos, venían con comitiva de seguridad, porque si no lo hubiesen matado para quitarle esa carga tan valiosa que traían. Y cuando presentan el oro, están reconociendo a el rey. Cuando presentan el incienso, están reconociendo al sumo sacerdote, al niño Dios, ¿verdad? Y el último regalo que le ofrecen es la mirra, ¿verdad? La mirra tenía 2 usos. El primero de ellos era el de embalsamar para conservar las personas que habían muerto, y solo se lo ponían a las personas muy, muy importantes. No todos podían embalsamar a sus muertos. Si tenían la suerte de poder conseguir un sitio donde enterrarle era mucho, así que de pensar a que podían embalsamar a alguien ya era bastante complicado. Así que cuando ellos entregan la mirra, tiene 2 significados. La usaban para embalsamar, pero también la usaban en cualquier momento. Cuando la persona estaba muy adolorida, cuando estaba pasando un momento muy doloroso, le daban, y era como un sedante, como una anestesia, como algo que le adormecía el dolor. Recuerden que cuando estaba en la cruz le ofrecieron también mirra, la cual rechazó. Recuerden que cuando muere José de Arimatea, o Nicodemo, perdón, fue Nicodemo, se acercó. Mire lo que dice Juan 19:39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y aloes, como 100 libras. Lo que queremos llegar es que estas personas que tal vez se ha banalizado su imagen y que no creemos, eran personas sabias, eran personas temerosas de Dios, eran personas que buscaban a Dios, y que nos demuestra que si nosotros somos temerosos de Dios, buscamos a Dios, pues lo vamos a encontrar. Ellos tuvieron tanta alegría de encontrarlo, pero no solo es encontrar a Dios. El tema no está en encontrarlo, el tema está en reconocer a Dios o a Jesús primero como nuestro Rey, segundo como nuestro Dios, y tercero la mirra está reconociendo de que Él murió, que Él sufrió, pero que luego resucitó. Y hay muchas personas que consiguen a Jesús en su vida. Hay muchas personas que hablan, creen, y de hecho hay personas que lo cargan colgado. Hay personas que se tatúan por el brazo una cruz inmensa, en el pecho, en la espalda, hasta en la frente se la puede tatuar si quiere una cruz. Pero eso no quiere decir que usted está reconociendo a Jesús como Rey. ¿Por qué? Porque todo rey tiene reglas, tiene leyes que dar y que cumplir. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, en una ocasión le dijo, vosotros no sois mis amigos. Y ¿por qué? ¿Por qué me dices eso, Señor? Porque no hacéis
lo que os mando. Cuando nosotros reconocemos a Jesús, no es reconocerlo de palabra, no es reconocerlo de dicho, sino es reconocerlo en nuestra vida diaria. Nuestro comportamiento cada día va a reconocer si tenemos un rey y nos regimos por las leyes de ese reino de Dios o no. El lugar de que los magos reconocen a Jesús como el sumo sacerdote nos da a entender a nosotros que es reconocer de que Dios en todo momento está pendiente de nosotros, y cuando nosotros no hacemos cosas malas, no lo hacemos para que otros no nos vean, para que otros no nos escuchen, sino simplemente para no ofender a Dios. Y la mirra reconoce a ese Dios que dio toda su vida por nosotros. Entonces, los tres regalos que traen estos personajes a Jesús es una demostración de cómo nosotros debemos reconocer a Dios como Rey, como Hijo de Dios y como hombre que sufrió y resucitó. Era simplemente un reconocimiento de lo que iba a ser la vida de Jesús siendo aún un niño. Y que a nosotros se nos quede en nuestra mente, que se nos quede aquí presente de que cuando hablamos de Jesús no se trata de que el niño es Dios, el 24 celebrar, no se trata de decir soy cristiano, se trata de reconocerlo, vivir y actuar conforme a los principios que Él nos enseñó.